Aquí nos encontramos con Carmen Alejandro Valle, que es música, es educadora y compositora de música también. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Cómo nace esto desde ti, esto de música, de la composición? ¿Cómo llegas a este estilo de arte? Bueno, ¿cómo llegué? Diría que fue algo desde mi infancia, ¿no? Dado que mi papá cantaba, pues fui rodeada desde pequeña, ¿no? Viendo músicos tocar y me quedaba muy curiosa mirando al guitarrista cómo tocaba la guitarra desde chiquita. Me recuerdo una vez que mi papá me llevó al Teatro San Juan, allá en Chicago, Illinois, donde había un mariachi mexicano. Y yo con solamente 4 años cogí, me paré, caminé hacia el stage, ¿no? Y el que estaba tocando timbales me miró, me subió, me dio los palos para tocar y ahí toqué, ahí fue historia. Donde quiera, pues mi papá, cuando salía con mi papá, me desaparecía y él me buscaba y donde él veía una muchedumbre, yo estaba en el medio bailando, o sea que ya se sabía. Sí, esto es algo innato de ti, entonces. Exactamente, Sí, es algo que nace, sí. que has nacido con Claro, con este don de la música. claro. ¿Cómo comienza a desarrollar tu carrera, Carmen? Ok, la desarrollé desde cuando estaba en escuela elemental, ¿no? En Chicago, Illinois. Al ver que mis padres vieron este regalo, ¿no? Divino, ellos inmediatamente me matricularon para estudiar guitarra en el American School of Music en Chicago. Y ahí los profesores se quedaban a veces hasta asombrados porque veían que a pequeña edad tenía unas técnicas propias para tocar la guitarra y entre ellos hablaron, mírala, ella tocando, ¿no? De ahí mis padres conocían a un señor que se llamaba Tony Quintana, que tenía un programa televisivo allá. Yo tenía como 10 años, ¿no? Y me invitó a tocar y cantar, porque también canto, ¿no? Y la respuesta del público fue asombrante, de tal manera que tuvieron que volver a llamarme para actuar. Y lo bonito es que no solamente tocaba en español, sino también en inglés. O sea que se puede decir que desde ese entonces el mainstream, tratando de que el español llegue a mainstream media, ya empezó, you know? La gente le gusta escuchar música hispana, lo que no son hispanos y viceversa, ¿no? Sí, claro, hemos visto esto en el país, en la cultura anglosajona, que sí, que por ejemplo La Bamba, en los 57, Correcto. Richie Valens, I Want to Wish a Merry Christmas, José Feliciano. Correcto. So, hemos notado que esa influencia latina ha integrado en la música, con la música anglosajón y en la comunidad anglosajona y se ha aceptado. Correcto, y sigue en esos tiempos, sigue ampliándose esa fusión musical con otros países como Japón, muchos músicos. Estuve hablando ayer con un amigo mío que estuvo en Polonia ayudando a una fábrica allá a producir guitarras eléctricas. Y él vive en Europa, ¿no? Pero él me dice, Carmen, tu idea de expandir la música hacia distintos países, ver cómo un instrumento que empezó en la India, por ejemplo, como el sitar, puede evolucionar de tal manera en este tiempo presente que ha cruzado otros géneros musicales, ¿no? Y a otros países también. O sea que la música es muy inclusiva. Aquí hay una foto en que está tocando un instrumento, un poco Sí, raro. sí. ¿Cómo es que se llama ese instrumento?
Ok, este instrumento es de origen de la India y se llama sitar. Yo tuve el gran privilegio de haber conocido a un maestro virtuoso dentro de ese instrumento y su nombre es Ustad Iqbal Hussain. Él fue discípulo del gran maestro Ravi Shankar. Aquí en Estados Unidos se conoce mucho más Ravi Shankar, dado que él fue que tocó con los Beatles y le enseñó a George Harrison a tocar también el instrumento. Entonces, este instrumento, el sitar, originalmente se tocaba en los templos hindúes. Pero como digo, fue evolucionando la música y de los templos salió a la el cine, ¿no? Como background music, ¿no? Pero que también es un instrumento que se toca de manera muy distinta a la guitarra y hay que tener cierta preparación para tocarla. Pero es una música hermosa. Y fui incluida dentro de una producción de teatro a través de un amigo que me dijo, Carmen, la directora de la obra está tratando de conseguir un músico que entienda músicas tanto del oeste, o sea, Estados Unidos, Europa, como del sureste asiático, los países como India, como China, como distintos países, y pensé en ti. Y ahí fue que le compuse una obra muy bonita que salió, por cierto, que fue bailada por una ballet muy reconocida y salió bellísima la obra. ¿Y cómo se llama esa obra? La obra se llamaba El Call of Legia. Era como una mitología, ¿no? Okay. Muy Esto fue en interesante. Nueva York, en el Teatro de Jazz, por allá. Aparte de la American Institute of Music, ¿en dónde has estudiado? ¿Dónde? Ok, tuve el gran privilegio de audicionar para Juilliard Music School en Nueva York. Por cierto, ese día estaba un poco nerviosa, ¿no? Porque había tantas personas de todas las partes del mundo, ¿no? Pero hay algo que yo creo mucho y es en la fe y en el destino y en el propósito humano. Cuando uno tiene un destino y un propósito humano, pues no hay viento que te gire hacia el lado contrario. Uno cumple su propósito según su fe, ¿no? Y pues ahí conocí al gran maestro Vicente La Selva, que fue un gran conductor italiano de ópera. Y ahí me recuerdo, él me dio su bastón, ¿no? Para dirigirle y me dice, siga la música del piano, ¿no? Y yo me quedé, ok, here I go, ¿no? Y empiezo ahí a dirigir al pianista. Y cuando terminó, él viene hacia mí y me dice, ¿cuándo podemos empezar? Y el resto fue historia, ¿no? Entonces también estudié bajo el doctor Ray Lustig composición musical. Y ahí fue donde aprendí muchísimo, porque creo que, como todo en la vida, ¿no? Si uno quiere saber dónde está en su tiempo presente y dónde va a ir hacia el futuro, tiene que estudiar historia. Igual la música tiene historia. La música tiene historia donde en sus raíces clásicas. Música clásica es la raíz de todo lo que escuchamos hoy en día. Y tuve el privilegio también de que dos de mis canciones que se titulan Champs-Élysées y Tango de Primavera fueron tocados por un quinteto de violín, viola, stand-up bass en el teatro en New York. Y fue algo muy hermoso, muy precioso. Una experiencia que nunca se me va a olvidar. Muchas bonitas experiencias. Aparte de ser música, también compones letras, has aprendido letras. Sí, Pues, ¿no? Muchos músicos saben de oído. De oído, sí, por audición, pero no necesariamente la letra, escribir la música. La teoría, las notas, sí. El arreglo de orquesta, como instrumento en cada orquesta tiene un rango específico, ¿no?
y hay que entonar los distintos instrumentos, ¿no? Para que uno no suene desafinado, ¿no? Y otra cosa también que ha introducido dentro de la música es la tecnología. Antes se escribían las notas con papel y un lápiz, todavía se hace, ¿no? No se devaloriza ese método de escribir música, pero hoy en día hay muchos programas, aplicaciones que uno puede usar para escribir música y hasta escuchar la orquesta, ¿no? Ok, Carmen, aparte de todos estos dones, tengo entendido que también eres cantante, te gusta cantar. Sí, así mismo. Y has recibido una condecoración muy importante para ti. Háblame de esa condecoración, Carmen. Ok, esa aquí que le estoy enseñando es el Beacon of Dignity Award, Human Dignity. En otra palabra, es como un faro de un premio de dignidad hacia la dignidad humana, ¿no? Esto se me fue dado el mes de diciembre del año 2018 en una conferencia de paz internacional. Y ahí es donde yo como músico me dirijo, ¿no? Hacia la unión, hacia la educación, hacia el progreso espiritual del ser humano. Sucede que ICLAC me dice una vez, Carmen, tengo una presentación que yo no la puedo hacer. A ver si tú la puedes hacer por mí. Tiene que ver con la paz. En Nueva York en aquel tiempo había mucha tensión entre razas étnicas. A veces los musulmanes estaban siendo perseguidos, ¿no? En New York, otras razas también, de inmigración, ¿no? Y había mucho miedo, ¿no? Y como vi que esto era el tema, ¿no? Pensé en varias canciones que reflejaban ese tema, ¿no? Y una fue de Nino Bravo, que era un gran cantante español. La canción era Un beso y una flor. Y esa canción hablaba de un señor que tenía que dejar su país para emigrar a otro país, para trabajar, para buscar un mejor futuro para su familia. Pero habla de esa añoranza que él sentía cuando él se tenía que ir. Un te quiero, una sonrisa y un adiós. Es ligero mi equipaje al dar tan largo viaje. Pero es una historia que se repite y se repetirá, ¿no? Eso fue una canción. Otra canción que hice en forma ópera, Ven a mí, de un gran ópera italiano, Bocelli. Y otra cantante, música folclórica en guitarra, Both Sides Now, de John Mitchell. ¿Quién no conoce a John Mitchell? Esa canción también habla del amor, que veo la vida, veo lo claro de la vida, lo oscuro de la vida, veo el amor, he vivido el amor, todos estos temas que cada ser humano, no importa su origen, todos vivimos las experiencias parecidas en la vida, ¿no? Y esas tres canciones pues las interpreté y al final pues iba a dejar el escenario cuando me dicen, no te vayas, no te vayas. Y ahí fue cuando me otorgaron no solamente el premio, sino una ovación. Estaban la gente tan jubilosos y tan contentos, que eso es lo que me da la satisfacción. Al ver que un público no solamente aprende algo durante una exposición de arte, ¿no? Sino que se va con su espíritu más lleno de esperanza, ¿no? Qué bonito. Carmen, aquí veo otro premio, otro certificado que te han otorgado, de un festival hindú. Sí. Háblame de ese festival, Carmen. Bueno, este festival es el Festival Diwali, que se llevó a cabo el día 28 de octubre del año 2023. Y fui invitado
invitada, perdón, por este Centro Cultural Saraswati para dar una presentación musical. En aquel entonces yo estaba escribiendo una canción tipo flamenco en la guitarra, ¿no? Y también estaba escuchando un gran artista español que se llama Kiko Morente, dentro de esa línea de música flamenca, vocal, ¿no? Él. Y pues pensé, déjame hacer un estudio más profundo del flamenco para presentar esto a este festival, ¿no? A esta ceremonia espiritual, ¿no? Para mi sorpresa, leyendo sobre el flamenco y la India, había una raza en el sur de la India, Rajasthan, y ellos se llamaban Rajasthani. Eran como gitanos, vivían como gitanos, con las mismas implicaciones sociales del gitano, que siempre ha sido marginado, discriminado, rechazado por la sociedad. Ellos, los Rajasthani, inmigraron a Andalucía, a la parte sur de España, donde viven los gitanos. Entonces, estas dos razas intercambiaron aspectos culturales. Por ejemplo, en el baile, tanto hindú como el flamenco, ¿no? Hay similitudes, dado que si uno observa un bailarín hindú, se va a dar cuenta de ciertos movimientos de las manos. Esos movimientos es lo único que diferencia el baile de ambas culturas. Son idénticos pasos, pero el hindú, claro, tiene expresión manual distinta al español, pero no quita la pasión, el estudio, el mensaje que ambas razas dan en su danza, sea hablando sobre la naturaleza, hablando del espíritu, temas espirituales dentro de su baile. Es algo muy, muy, muy bonito. Por eso yo digo que la música es educativa, y cuando uno educa a un público hay menos ignorancia, y cuando hay menos ignorancia hay más tolerancia y aceptación humana. Por eso es que para mí es importante hablar de la música como una manera de unir a nuestra humanidad que tanto lo necesita. Sí, claro, es muy interesante como muchas de estas culturas, muchas de estas costumbres, muchas de estas prácticas se funden para crear música. Nosotros vemos la música, bueno, pues generalmente el público ve la música y no ve más allá del historial, de cómo esa música se ha creado. Por ejemplo, en el Caribe vemos la influencia del África, de cómo mucha de la música que nosotros disfrutamos en la vida cotidiana viene con influencia del África. Pero ahí, por ejemplo, has hablado de el flamenco, como tuvo la influencia de ese grupo que emigró de la India. Muy interesante. Y obviamente cuando nosotros vamos aprendiendo, sabemos, nos notamos que tenemos más en común que lo que nosotros sabemos. Exacto, exacto. Carmen, muy interesante todos estos temas que hemos ampliado. Habla de cuáles son las aspiraciones tuyas. ¿Qué va a ser Carmen Alejandro Valle? Que dicho sea de paso, ¿naciste en Puerto Rico o naciste en Chicago? Yo nací en Chicago, Illinois. En Chicago. Entonces tu familia es de Puerto Rico, ¿no? ¿De qué parte de Puerto Rico? Correcto. Mi mamá era de Aguada y mi papá era de San Lorenzo. Te pregunto, porque nosotros los puertorriqueños siempre preguntamos, nos interesa eso, de qué pueblo era la familia. Es una costumbre que siempre desde niño, ¿de qué parte de Puerto Rico? ¿De qué pueblo? Nos identificamos así. ¿Cuáles son tus aspiraciones para el futuro? ¿Qué va a ser las metas? ¿Qué quieres lograr? Ya que has logrado bastante, también tienes unos grandes logros entre los estudios que has hecho, especialmente la escuela Juilliard, que todo el mundo que se conoce de música sabe
de Juilliard, esos maestros con los que has estudiado y cómo te has destacado en ciertas obras. ¿Qué desea Carmen para el futuro o su legado? Bueno, hablando de legado, eso es muy interesante, porque algo que me inquieta mucho es nuestra juventud, que estamos viviendo unos tiempos bastante retantes para los niños, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. Cuando fui invitada al Festival Diwali, que por cierto es una fiesta muy espiritual, ¿no? Conozco una señora que tiene una hija de 9 años, 10 años de edad, pero que la hija es muy introvertida, muy tímida. Y eso era algo que le inquietaba a la mamá, ¿no? Porque la mamá pensaba, si mi hija no logra soltarse un poquito, temo que en su futuro tenga problemas en integrarse a la sociedad, ¿no? Y yo le dije, invítala al Festival Diwali, dile que venga. Bueno, cuando llegué allá para presentarme, veo la mamá y me dice, Carmen, mi hija tiene una tarjetita que ella preparó para ti, pintó para ti. Oh, no me diga, dije yo, pues tráemela. Y la nena viene bien tímida y me da una tarjetita que ella misma pintó. Y yo con el abrazo, ¿no? Le digo las gracias y yo le digo, pues siéntate. Esa presentación, claro, presentaba muchas danzas hindúes, ¿no? Niños bailando en su tradicional attire, ¿no? Ropa, bailes, etc. Y ella estaba embelesada mirando eso, porque nunca había presenciado algo así, ¿no? Y decía, mami, mira, pero qué bonito bailan, qué bonito es esto. Entonces me toca a mí tocar, ¿no? Me subo allá. La niña le dice, pero mami, Carmen está sola. Yo, sí, porque ella va a cantar, ella no necesita tanta gente. Pues viene y la nena se queda escuchando, ¿no? Al final del evento, la señora se despide de mí y a los 2 o 3 días después, la mamá viene y me dice, Carmen, adivina qué, yo qué. Mi hija, desde que te vio, ahora pertenece al teatro, al coro, al baile, se ha cambiado. O sea, que en otras palabras, yo entiendo que la música hoy en día, para muchos músicos, es importante no cuántos views tienen o si se presentaron a un teatro, se vendieron todas las taquillas. En el aspecto administrativo, de popularidad, yo entiendo eso, ¿no? Pero también entiendo que para mí la música es un medio para dejar un legado precisamente a la juventud. Que si yo pude hacer esto, ustedes pueden hacer esto y mucho más. Dejar esa semilla plantada, ¿no? Porque yo creo que hoy en día lo más preciado que tiene cualquier sociedad en el mundo entero es... Bueno, Carmen, gracias por haber compartido con nosotros. Esta ha sido una entrevista por Daniel Ortiz, una entrevista exclusiva de Telamérica, Lo Último Digital, La Voz de América y El Mejor Camino. Gracias, Carmen. Esperamos verte muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido un privilegio y un honor y les doy las gracias a mi familia humana y que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Gracias. Bendiciones. Chao.